es ver que los invitados y las invitadas te hagan un planteamiento al gobierno de la ciudad y en especial al jefe de gobierno sobre los aspectos laborales de la reforma política. El antecedente de esta reunión fue una reunión hace como 3 semanas que sostuvimos Porfirio Muñoz Ledo y una servidora, donde escuchamos y por supuesto les dimos cuenta de cuál es la posición del gobierno, la posición del jefe de gobierno, en el sentido de no permitir ningún retroceso en la reforma política para los derechos laborales de los trabajadores. Sin embargo, pues les pareció muy importante hablarlo directamente con usted, doctor Mancera. Así es que pues yo les propondría que la dinámica de esta reunión, en primer lugar, fuera dar la palabra a algunos de los que integran esta mesa. Inmediatamente después, una intervención de Porfirio Muñoz Ledo, digamos, como responsable de la propuesta de reforma política por parte del gobierno, y por último un mensaje que el jefe de gobierno nos daría a partir de las preocupaciones aquí planteadas. Quisiera simplemente dar la bienvenida de manera particular a cada uno de quien está acá: el doctor Manuel Canto, del Frente Amplio Social; la doctora Pilar Berrios, también del Frente Amplio Social; el licenciado Héctor Barba, asesor jurídico de la Unión Nacional de Trabajadores; el licenciado Arturo Alcalde, abogado laboralista y asesor también de muchos sindicatos; Pablo Rosales, representante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, bienvenido; María Mónica Ramírez, también del Sindicato Único de Trabajadores de Educación Media del Distrito Federal, bienvenida; doctor Alfonso Bouzas, Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; Cristian Rojas, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, bienvenido; el ciudadano Mateo Cruz, de la Alianza de Tranviarios de México; el ciudadano Benito Baena, secretario general de la Alianza de Tranviarios de México, bienvenido; Benedicto Martínez, representante del Frente Auténtico del Trabajo; Arturo Sayún, Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad. En su representación, secretario de Trabajo. Bienvenido. José Ramón Amieva, le damos la bienvenida al consejero jurídico que nos acompaña también por parte del gobierno. Jordani Padilla Salmerón, del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. La licenciada Patricia Juan Pineda, quinta visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, bienvenida. El ingeniero Francisco Hernández Juárez, de la Dirección Colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores y representante secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, bienvenido. Ingeniero Rafael Marino, Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. El ciudadano Carlos Galindo, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vengo en representación del compañero secretario general, Agustín Rodríguez Fuentes, y aprovecho para ofrecer una disculpa, ya que el día de hoy estamos desarrollando un Consejo General de Representantes y es el motivo por el cual no puede estar, y yo vengo en representación de la organización del compañero Agustín en mi carácter de secretario de Relaciones. Muchísimas gracias. Pues estos son, creo, los que estamos sentados en esta mesa, así es que pues hablaría el micrófono para el planteamiento. Entonces empezamos por quienes nos acompañan en el presidio. Francisco Hernández Juárez. La problemática. En primer lugar, tiene que ver con los organismos descentralizados y los organismos autónomos. Estamos hablando de cientos de organismos descentralizados, nada más a nivel federal, que son los más importantes: Colegio de Bachilleres, estamos hablando de UNIM, estamos hablando de educación de adultos, en fin, algunos tienen carácter federal y otros tienen carácter local, pero hay muchos otros que no tienen organización sindical, pero que sí tienen el carácter de organismos descentralizados y que tienen el potencial de tener un sindicato dentro del apartado A derivado de la jurisprudencia. Estamos hablando también de organismos autónomos a nivel federal, una decena, algunos tan importantes como el INE, el IFE, el IFAI. Eso es como una parte. Una segunda tiene que ver con el sexto transitorio.
de la ley, que tiene una vertiente y una dedicatoria muy vinculada al Distrito Federal, con algunas figuras jurídicas incluso preocupantes para nosotros, como es esta de entes públicos. Todos los entes públicos del gobierno del Distrito Federal se regirán por el apartado B, y indica que incluye no solamente organismos descentralizados, autónomos, sino también entidades paraestatales, cosa que no opera en el resto del país. Se ha aprobado en esos términos, el DF quedaría en una situación, digamos, diferenciada del resto del país. Ese es un segundo tema. Está relacionado con esta capacidad de la nueva, digamos, estructura jurídica del Distrito Federal para diseñar su propia legislación laboral, como lo tienen el resto de los estados. Y esto es importantísimo porque le da un potencial impresionante para que las relaciones de trabajo con sus servidores públicos pues superen el conjunto de limitaciones que hoy operan en el apartado B, que son gigantescas. Bien sabemos que buena parte de sus artículos han sido considerados inconstitucionales desde el primero. Son en realidad varios, toda la estructura sindical, la unicidad sindical, y además una estructura antigua y que nos llevaría a que los trabajadores del DF sigan rigiéndose por un tribunal controlado por el gobierno federal, ¿no? O sea, prácticamente por la Secretaría de Gobernación. Entonces, ¿cómo se registra un sindicato? ¿Cómo se resuelve un conflicto intergremial? Lo resolvería el gobierno federal si no se contempla este capítulo. Entonces hay un potencial, no hay tiempo para decirlo, pero un potencial increíble en términos de servicio profesional de carrera, de reivindicar a los administrativos, de exigir a los administrativos también quizá niveles pues de desempeño compatibles con las nuevas características de esta Ciudad de México. Ese sería como el paquete laboral. Hay otro que está íntimamente vinculado, que se relaciona con las digamos, las reglas para la construcción o la digamos, creación del órgano legislativo de la nueva Constitución. Y es una discusión que tiene que ver sobre si deben ser los mismos electos hoy como miembros de la Asamblea, o si debería haber una elección ad hoc de un constituyente, ¿no? Entonces, ha crecido y hemos abierto muchas discusiones, y quisiéramos plantear pues nuestra propuesta de que se reclamara que hubiera en realidad un constituyente ad hoc, porque nos permite una mayor participación de la sociedad. Gente especialista, ustedes lo saben mejor que nosotros, urbanistas, gentes encargadas del tema de derechos humanos, que es importantísimo en la nueva Constitución, un paradigma, digamos, más amplio, que muchas de las conquistas que se han logrado en la práctica en el DF se vieran reflejadas en la Constitución. Pero para ello es necesario la participación de la sociedad, y por esa razón se vienen planteando estos dos temas: una elección ad hoc y una serie de mecanismos que garanticen la participación de la sociedad como un elemento íntimamente vinculado a eso. No quisiéramos nosotros desvincular lo laboral de este proceso ciudadano, partiendo de la consideración de que somos pues las dos cosas, trabajadores y ciudadanos, ¿no? Muchas gracias por tener la oportunidad. Gracias. Sí. Muchas gracias. De encontrarme a tantos queridos de lucha. Este asunto, primero que ustedes tratan, el de la regresión, de lo contrario a progresividad, en materia de derechos laborales, es una puñalada en el hígado, como se dice en el lenguaje habitual. No estuvo en ningún proyecto, ni en el proyecto del 2001, ni en el 2007, en el 2010, y menos en el proyecto del cual es autor el jefe de gobierno. Entonces, nosotros habíamos pensado el tema de los derechos, hemos pensado, lo hemos discutido, de una gran carta de derechos, ¿sí? Ya hay unas cartas de derechos a la ciudad, donde tuviera un papel preponderante los derechos laborales, en una nueva versión, como lo planteaste. ¿Qué pasó? Hemos hecho gestiones, comenzando con el señor jefe de gobierno, y hoy nos han ofrecido formalmente que desaparecerá. Esto es tan raro que mi interpretación política es que un sector del PRI, que creo que es la FECE, insistió en eso. Insistió
en una especie de moneda de cambio que nunca se negoció y que nunca se habló con nosotros. La sorpresa fue recibir el dictamen de esa manera. Al doctor Macer, a mí mismo, me ofrecieron que desapareciera. Sí tenemos que dar un empujón más, porque en el dictamen, que ya dice confidencial en todas las páginas, como dio la Comisión de Puntos Constitucionales, pero que dieron a los periódicos, es que está un cuadrito en Reforma y al día siguiente, sí desaparece la referencia general al apartado B y a los trabajadores de todo el país, que no tiene sentido, ningún sentido. Ahora, sí debo decir que el artículo 6 no aparece modificado en las modificaciones al dictamen. Aquí está el texto del artículo 6 y en el dictamen aparecen transitorios a partir del 7º. A primera vista, pues ya no hay 6º, no es que no haya 6º, es que no está porque no los está, aquí solo están los modificados. Entonces habrá que insistir, y yo voy a dedicar parte de esto, desde luego, intervención del jefe de gobierno mucho más definitoria para que esto desaparezca. Y desaparezca, y no, porque acaban ustedes de sugerir algo muy interesante. Yo les decía a Arturo que me mandaron la nota. Si ellos quieren meter algo del régimen laboral en un transitorio, no tenemos por qué esperar a la Constitución. Si ellos ya están dispuestos, y tendríamos que ver qué propone el jefe de gobierno en el capítulo 6, que sea lo que tú llamaste el nuevo marco de relación. Ahora, el tema último de la progresividad es fundamental. Después de la modificación del artículo 1 de la Constitución, en donde incluimos la palabra progresividad, ya el apartado B, todo es de muy dudosa constitucionalidad. Como dice el ministro Saldívar, es un solo corpus jurídico, y todas las convenciones de la OIT, es contraria a todas las convenciones de la OIT, ya son derecho interno del país, ¿no? Entonces, cuidado, hay que replantear en el momento oportuno también la suerte del apartado B. Cuando menos dos derechos fundamentales están, que es la contratación colectiva y el derecho de huelga, que son considerados por muchos tratadistas derechos fundamentales, y eso no es suficiente. Y por último, la pauta, la decisión que se toma, y termino, porque el tema de los autónomos es muy importante, aparte del Instituto Federal. La primera organismo autónomo reconocido por la Constitución fue el 77. Es un texto que discutimos 5 años, es el de la universidad, fracción séptima del artículo 3 de la Constitución. Y después de un pleito, que sea apartado B, que sea apartado A, que sea apartado C, que era lo de Carpizo, logramos que fuera apartado A. Entonces, en las instituciones autónomas se abre el derecho mexicano con la definición de apartado C. Y eso también sería una regresión. Yo ya no me extiendo más, y además quiero felicitar públicamente al doctor Miguel Ángel Mancera por el entusiasmo que ha puesto en el tema del salario y por la magnífica carta que envió a los trabajadores. Muchas gracias. Y son contrarias por lo siguiente: primero, porque lo que nosotros estamos propugnando es precisamente quitar un régimen de excepción entre facultades y funciones que tiene la Ciudad de México respecto a otras entidades, y obviamente convertirnos en ese régimen de funciones y facultades en un estado pleno para este ejercicio, considerando que tenemos un principio de dualidad donde podemos convivir los poderes de la Unión, ser capital del país y además tener esa plenitud. Sigue siendo contraria no solamente a este principio de progresividad, sino a todas las creencias y criterios jurisprudenciales que no solamente han sido un tema de discusión nacional, sino de una lucha laboral, sindical, que ha trascendido pues obviamente todas las instancias políticas. Pero además hay algo todavía preocupante: si lo que queremos nosotros es tener plenitud como ciudad sobre nuestros órganos autónomos, pues de manera directa toca a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Y no solamente va más allá, sino que tiene definiciones en este artículo
sexto, transitorio, que son contrarias a nuestra distribución administrativa, es decir, este término de entes públicos, ¿no? Nosotros tenemos administración pública centralizada, desconcentrada, paraestatal, pero no existen, o autónoma, y no existe esta situación. Creo que, y además, nada más, es contraria a toda la serie de acciones y principios que tanto a través de la Secretaría de Trabajo ha llevado en materia de igualdad de género, de retribución justa de salario y de sueldos, incluso a nivel nacional. Yo creo que aquí la situación es, pues alguien incluyó esto, no sé cómo se tenga que decir, suprimir, eliminar, esperemos que el jefe de gobierno nos diga cómo y nosotros nos ajustaríamos a ello.